Vamos a hablar de cosas tristes en este webinar. Les advierto que el contenido de este webinar puede generarles un poco de ansiedad, frustración, pero esperamos que también eh, optimismo. Em, bueno, pues vamos empezando esta sesión y vamos a ir dando oportunidad para que más gente se vaya uniendo en el proceso. Siéntanse libres de encender la cámara. La idea es que aquí podamos tener un diálogo, platiquemos también con ustedes, conozcamos sus puntos de vista. Y bueno, al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Me presento, yo soy Daniel Domínguez Gómez. Me conecto desde la Ciudad de México. Soy originario de México, como pueden ver por mi acento. Y soy uno de los fundadores de All Biotech, una organización que busca empoderar a la juventud latinoamericana para que se conviertan en líderes de la biorevolución. Llevamos más de 7 años trabajando en este ecosistema y hoy les vamos a platicar algunas de las cosas que hemos aprendido. Después de visitar más de 15 países latinoamericanos, platicar con más de 1.500, casi 2.000 personas que han estudiado, están estudiando carreras relacionadas con biotecnología en toda la región. Eh, Hay muchas cosas que contarles que lógicamente en este webinar no vamos a poder platicarles, pero este es el primero de muchos webinars y de muchas actividades que tenemos planeadas para este año. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión. También conmigo está Marco Pereira, entonces le paso la palabra para que se presente también. Hola, un placer para todos. Yo soy Marco Pereira, también mexicano. Yo soy de una región que es Sinaloa, pero actualmente me encuentro en Cuernavaca, muy cerca de Ciudad de México, para los que todavía no lo ubican. Yo fui líder 2018 en la red de All Biotech y ahora soy como director de operaciones en la organización. Junto con Daniel estamos construyendo este nuevo ecosistema de biotecnología, impulsando All Biotech para llegar a toda Latinoamérica. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo soy investigador, me gusta mucho estar en el laboratorio, en el área de biotecnología ambiental, microbiología y biología sintética. Es un placer estar aquí. Y bueno, ya iremos descubriendo lo que les vamos a ir platicando y lo que tenemos de sorpresa para ustedes. Listo, muchas gracias, Marco. Les platico de qué vamos a hablar hoy. Hay dos mensajes principales que quiero que se lleven a su casa. Hay varios puntos donde les voy a decir, tienen que anotar esto y esto es importante. Pero el primer mensaje es que no hay carreras lineales ni hay instructivos para construir una carrera exitosa. Em, Al rato les voy a explicar exactamente a qué me refiero con esto y que hagas lo que hagas, estudies donde estudies, no importa si es en el MIT o en el Instituto Tecnológico de Zacatlán de las Manzanas en Puebla, la universidad por sí sola no te va a preparar para el mundo real ni para el futuro, y es necesario que todo el tiempo se mantengan aprendiendo en donde sea que estén y en donde sea que se desenvuelvan. El resultado de esta plática, como en todas las pláticas que seguramente algunos de ustedes, porque veo varios nombres y varias caras conocidas, ya les ha tocado alguna de nuestras pláticas, la idea es que se queden con más respuestas, con más preguntas que respuestas. Em, por aquí te preguntan, Marco, que si estudiaste en el ITSON, Instituto Tecnológico de Sonora. En efecto, Efe- en En efecto. efecto, sí, por ahí hace unos años atrás, pero sí. Bueno, vamos a empezar con una pequeña encuesta. Les pido por favor que desde sus celulares o en sus computadoras, ahorita Juan nos ayudas compartiendo el link también en el chat, porfa. Em, y ahorita te va a pasar el control, Juan, para que nos ayudes a presentar esta encuestita. Mientras se Va. conectan, y mientras cambiamos de presentación, le voy a pedir también a otras dos personas que nos acompañan, que bueno, uno ya se me fue, pero que se presenten y nos platiquen de las iniciativas que tienen. Anto, ¿estás por ahí? Sí, ahí apareció Aaron de nuevo. Bueno, rapidito yo les voy a hablar un poco de Symbio Bootcamp. Por aquí vi algunas personas que tenían sus números de grupo, lo cual me encanta, aferrados a sus grupos.
Bueno, el Symbio Bootcamp, para los que no conocen o los que ya han participado, es una iniciativa que tenemos ya más de 5 años trabajándola, en donde lo que queremos promover es que hagan amigos, que hagan networking, que aprendan mientras tanto dentro de todo esto de biología sintética. Lo que queremos no es que vayamos a clases teóricas y hasta ahí llegue nuestra educación, pero también queremos exponerlos a lo que es un poco la parte práctica y que mientras tanto también pueden hacer proyectos, cosas que les interesen y pues bueno, tener este tipo de cruce entre habilidades que tienen en la vida, en su trabajo, en todo lo que va a ser nuestra carrera profesional como biotecnólogos, como ingenieros o bioinformáticos incluso. Entonces, bueno, ahorita tenemos ya creo que más de 3.000 personas dentro de nuestra comunidad, más de 250 proyectos. Hemos estado en más de 21 países en este momento. Entonces, para los que ya conocen, qué gusto verles de nuevo. Para los que no conocen, si quieren seguirnos, estamos en redes como SynBio Bootcamp. También tenemos nuestra página web del synbiocamp.org o me pueden escribir si quieren también formar parte de esta iniciativa y seguir creciendo en este ecosistema tan lindo de ciencia que tenemos en Latinoamérica. Gracias, Dani. Muchas gracias. Y te paso la palabra, Alon, para que también platiques de la iniciativa Sin Latam, en lo que nos conectamos todos al AJ Slides. Súper. Ay, yo voy a preparar, qué pena, yo voy a preparar slides y todo. Pero no, para contarles en breve, Simba Latam es una asociación de biología sintética. Nace justamente de la mano de iGEM Community en 2024 y a partir de ahí evoluciona. Y la misión principal de Simba Latam, de hecho aquí hay parte de mi team, que por ahí los vi, muchas gracias por estar presentes. Parte de Simba Latam es generar una red de entusiastas de la biología sintética latinoamericanos y latinoamericanas para justamente, como decía Anto, reforzar el ecosistema de biología sintética, hacer actividades, dar acceso a recursos y oportunidades, tener una comunicación más fluida y generar un entorno de colaboración. Em, Justamente en este momento tenemos representación de más de 25 personas de 10 países de la TAM y actualmente tenemos proceso de reclutamiento abierto. Entonces estamos expandiendo nuestro equipo. Entonces, si están interesados, interesadas en hacer un voluntariado cool, conocer gente chida de la TAM, que son igual de científicos locos que ustedes, pues siento que es una buena oportunidad. Ahorita puedo mandar la publicación de Instagram donde está la convocatoria oficial. Cierra hasta el 13 de febrero y pues nada, pensamos seguir creciendo y seguir llevando la biología sintética a todos los países de la TAM. Un saludo desde Costa Rica. Muchas gracias, Alonso. Eh, y bueno, les reiteramos esta invitación para que sigan a ambas iniciativas y les agradecemos también bastante porque el día de hoy nos prestaron la cuenta de Zoom por la capacidad que superó la que tenemos nosotros. Juan, ¿tienes listo la presentación de aquel lado? Hola, Juan, hola. ¿me Sí, escuchas? sí, Ah, justo. Y ahí se fue. ok, esa es la primera pregunta. ¿Desde qué país se conectan el día de hoy? Si quieres, vamos con la siguiente, Juan. Esta ya, si no me equivoco, ya todos respondieron. Cuéntenos cuál de estas opciones describe mejor su situación actual. Si son estudiantes en los primeros años, estudiantes en los últimos años, o sea, en la primera mitad o en la segunda mitad de sus carreras. Si ya se graduaron y están desempleados, si ya se graduaron y ya están trabajando. Son estudiantes de posgrado, si están emprendiendo, si ya son más antaños como yo y ya tienen más años de experiencia. Cuéntenos cuál de estas describe mejor su situación actual. Ok, vemos muchos estudiantes de cosas. Ahorita nos van a decir de qué son estudiantes. Bien, bien, bien. Vamos a la que sigue, Juan, porfa. ¿Qué carrera universitaria estudias o estudiaste? Hay varias opciones para estudiar biotecnología en esta región.
En el lado norte de la región, generalmente somos ingenieros en biotecnología, hay algunas escuelas que tienen licenciatura. En el lado sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, tiende a ser más hacia licenciatura. Hay diferencias fundamentales. Una está más orientada hacia industria, la otra más hacia investigación. Y hay muchas otras opciones. En Perú hay una opción bien interesante en la UTEC, que es bioingeniería. En la UAM en México, en la Ciudad de México está ingeniería biológica, que son ligeras variaciones. Cosa interesante, en Colombia solamente hay dos programas de biotecnología tal cual en el nombre, siendo el tercer país más grande de la región. Ok, casi todos son o ingenieros en biotecnología o licenciados en biotecnología. La que sigue, Juan, porfa. Ahora vienen las preguntas difíciles. ¿Qué salida profesional de las que conozcan les gustaría seguir? Tenemos entre las opciones disponibles academia, industria farmacéutica, agroindustria, les gustaría trabajar en una startup, les gustaría emprender, trabajar en consultoría, ser comunicadores, trabajar en política o diplomacia científica. En otras, ahí me parece que pueden seleccionar varias opciones. Entonces ahí cuéntenos y ahí vamos viendo cómo se va moviendo. Ok, tenemos a varias personas que quieren ser investigadoras. Bien, bien, bien. Me parece interesante, esto no lo esperaba, como respuesta que 20 de ustedes hasta el momento quieren trabajar en una startup, cosa que no es tan común ahora en América Latina. Muy bien, muy bien. La que sigue, Juan, porfa. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta frase? Tengo total claridad sobre la trayectoria profesional que quiero seguir. En el uno de este lado estamos, estoy completamente perdido. En el 5 lo tengo clarísimo. ¿Ok? Yo creo que lo normal sería estar más hacia el lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Hacia que no tienen tan claro. Yo después de ya varios años en la cancha, sigo sin tener claro hacia dónde hay que ir. Pero muy bien, muy bien. Ok. Con esto lo que quiero decirles es que es normal que se sientan perdidos, perdidas. Es perfectamente normal. Y más si todavía son estudiantes, ¿no? Todavía tienen un gran mundo por aprender hacia afuera. Muy bien. La que sigue, Juan. Aquí tenemos tres preguntas. ¿Cómo te sientes con estos enunciados? Y hay tres opciones. Las oportunidades laborales son muy escasas. Si están totalmente de acuerdo, les dan hacia la derecha. Si están totalmente en desacuerdo y creen que hay muchísimas oportunidades en biotecnología, se van para este lado. Los salarios son muy bajos. Si están totalmente de acuerdo en que sí son muy bajos, van para la derecha. Si creen que los salarios son altísimos, se van para la izquierda. Y la última es que necesitarán escapar de Latinoamérica para tener éxito profesional. Creo que del lado derecho ahora está el pesimismo y del lado izquierdo está el optimismo. Pero me gusta que hay varias personas que están totalmente en desacuerdo que necesitan escapar de Latinoamérica para ser exitosas o exitosos. Muy bien. Ok, siguiente pregunta, por favor, Juan. Cuando piensas en tu futuro profesional, ¿cuál es tu principal sensación? Y aquí tenemos varias opciones. Ansiedad, confusión, emoción, indiferencia, o sea, les da igual. Miedo, curiosidad, incertidumbre o frustración. En la competencia va ganando incertidumbre, ansiedad, emoción, algunos también creo que es la emoción y curiosidad serían las positivas de este lado, ¿no? Ok, muy bien. También aquí, justo estas eran las dos que esperábamos. Es normal sentir incertidumbre, es normal sentir ansiedad. Les garantizo que después de esta sesión van a sentirse todavía más ansiosos, pero con menos incertidumbre. Esa es mi promesa para ustedes el día de hoy. Ok, la que sigue, por favor, Juan. ¿Cómo te sientes acerca del futuro de la biotecnología en tu país? Muy pesimista de este lado, muy optimista del otro.
Ok, me gusta que la gente se siente optimista. Eh, yo creo que este depende de dónde estén en el mundo, ¿no? En México, por ahí, si nos hubieras preguntado hace 2 años, nos sentíamos muy pesimistas. Hoy creo que vamos cambiando cada vez más hacia acá. En Argentina, exactamente al revés. En Chile, no sé cómo se sientan el día de hoy. Si hay alguien de Chile, ahí cuéntenos en el chat cómo se sienten al respecto. Eh, Perú está siempre viviendo en una incertidumbre tremenda. Ecuador también. Creo que también hoy ya está más reñido quién tiene el peor presidente. Esa competencia ya está más complicada. Muy bien, 3,5 en promedio. Bien, poquito más optimistas que pesimistas. Bien, la última, Juan, por favor. Bueno, pueden poner 3 entradas, 3 palabras. ¿Cuál es su mayor desafío profesional actualmente? Y esa, si no me equivoco, es una nube de palabras para ver qué opinan. Mm. Lo están pensando, está bien, reflexionen. No sé si soy yo o se pasmó, pero si no, ahorita revisamos al final sus comentarios. Sí, creo que se trabó. Bueno, al rato revisamos los resultados de esta. Ustedes ahí sigan alimentando y vamos a seguir avanzando. Vamos de regreso a la presentación. Cambio. Ok, bueno, como comercial descarado, por si no lo sabían, tenemos un curso que estamos lanzando. Este curso es por si quieren profundizar más en estos temas que vamos a ver el día de hoy y explorar varias de estas rutas, salidas profesionales. em, a fondo a través de varias sesiones. Al final les platicamos un poquito más al respecto. Bueno, antes de empezar con las diapositivas, algunas notas que seguramente algunos de ustedes van a pensar a lo largo de esta presentación. Sí, yo sé que estamos en Latinoamérica, que no es fácil, que la situación es complicada, el mercado laboral y las oportunidades, yo las describiría como decepcionantes. Las grandes empresas latinas no invierten en investigación y desarrollo, las multinacionales no hacen mucha innovación, las startups que van emergiendo pues todavía no tienen grandes presupuestos. Y sí, efectivamente, probablemente la mejor probabilidad que tengan para tener éxito profesional sea en un país en el norte global, pero no en el 100% de los casos y depende mucho justo de la trayectoria que ustedes elijan. Entonces, empezando, academia contra industria. ¿A qué se puede dedicar una persona que estudió biotecnología? Al menos en mi caso, y ustedes también ahí cuéntenos en el chat. El primer día yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Literalmente el primer día y a lo largo de todo el primer mes de la carrera, me dijeron que había 2 opciones y solamente 2 opciones, y si no quería ninguna de esas 2 opciones, mejor me cambiara de carrera, que era academia versus industria. Y es lo que sigo viendo una y otra vez, y creo que todos tenemos, al menos en nuestra imaginación, que esas son las dos vías principales. Y además de esto, me mostraron que había algunas rutas correctas, que era lo que tenía que seguir si quería tener éxito y generar impacto con la biotecnología. La primera ruta es la de academia, la ruta correcta de academia, y aquí le voy a pasar la palabra a Marco para que nos diga si sí o si no. Yo al final no hice doctorado, pero les cuento que esto es lo que a mí me contaron y tú dinos si esto se parece a la realidad o no, Marco. Haces el pregrado, la licenciatura en 4 años, 2 años de maestría, 4 años de doctorado. Por ahí, en este punto, si tienen más de 25 y no se han casado, bajo esta lógica ya están fracasando. Un hijo después de terminar el doctorado y a los 32 años ya tenías tu laboratorio y listo. ¿Es así, Marco? Venga, pues qué presión has puesto, en todo esto. Pero bueno, me sumo a Dani, que justamente cuando yo estudié, que también fueron ya un par de años atrás, esta es la línea académica que nos enseñan. Igual, las dos salidas, trabajar en la industria o trabajar en la academia, y cuando nos decidimos por la academia, que es particularmente mi gusto,
Pues sí, dependiendo de dónde estemos, pues el pregrado, como dije, Dani, vamos a invertirle 4 años o 5 años, dependiendo de la carrera en la que estés estudiando. Nos vamos a 2 años de maestría en un programa tradicional. Si te mueves a otra parte, a lo mejor es un programa de un año. Y de doctorado 4, si todo sale muy bien, son los programas tradicionales. Y luego, pues la idea es ya tener una plaza como investigador. Podemos sumarle ahí tal vez algunas otras etapas previas, pero sí, lo idóneo cuando yo estaba, el joven Marco de 20 años, que a lo mejor es la edad que tienen ustedes en promedio, tenía esta visión y tenía este sueño y este anhelo de poder alcanzarlo. Spoiler, pues estamos trabajando todavía en ello. Dani, ¿puedes darle a la siguiente, por favor? Realmente, pues se cumple un poco más esto. Realmente invertimos de 4 a 5 años y eso si me titulo a tiempo, si hago la tesis bien, si hice el servicio, si cumplí con todos los requisitos que mi institución me da. Y la maestría y el doctorado, pues también son, si bien tienes una beca definida, hoy la investigación, dependiendo de la región en la que estemos, pues se vuelve un reto. Tanto conseguir la beca como tener los recursos, como si estoy trabajando con cosas de biología molecular. No sé, pero aquí en México mandar a diseñar unos primers nos puede tardar 1 o 2 meses. Entonces, dependiendo de la institución, dependiendo del sitio donde lo hagamos. Entonces, eso imaginen cuánto me puede retrasar si algo no está bien o si mi proyecto no está planeado. Entonces, se viene la incertidumbre, la ansiedad y todos los adjetivos que anteriormente Dani había escrito. Y hoy en día, para antes de llegar a ser investigador principal, pues tienes que consolidarte como postdoc, que es una etapa previa en el cual tú te consolidas como investigador. Y pues de ahí, lamentablemente, es que estamos saltando de un postdoc en otro. Yo les cuento mi experiencia personal. Yo estuve 2 años de postdoc en España. Hoy en día me incorporo nuevamente como postdoc acá en México. Muy orgulloso y muy contento de lo que he hecho y lo que he construido y en los sitios en los que estoy trabajando. Pero la meta, digamos, de convertirte en investigador principal, pues se vuelve cada vez un poco más lejana porque carecemos de plazas, carecemos de esto. Y la edad, pues también aquí les ponen una escala de edad un poco idónea, pero bueno, estamos ya, yo estoy ahí en el limbo de los 30 y poco menos de los 35. El doctorado me ha maltratado un poco, me veo más viejo, pero bueno, estamos trabajando, consolidándonos en alcanzar esta carrera. Y en particular, lo que tienen que saber de ello es que la academia es una cuestión bastante bondadosa, pero bastante compleja a nivel de que existe un cansancio y unas ganas que a veces se quiere rendir, pero bueno, la ciencia es así y en todas las áreas. Aquí se vuelve una carrera contra ti, contra la ciencia y contra todo para poder consolidarte y alcanzar las metas que cada uno tiene, porque al final del día, la carrera cada uno lo construimos de forma diferente. Siguiente, Dani. Y bueno, la realidad es que se puede ver un poco más complejo de la ruta anterior. ¿Por qué es esto? Porque cada uno, como les digo, tenemos un plan de vida diferente. Muchos deciden trabajar antes de llegar a la maestría, terminan la maestría y uno se decide si quieren seguir el doctorado y consiguen un trabajo también de intermedio. Después del doctorado, pues todavía sigues, o me quiero hacer postdoctorado o ya me voy a trabajar. Hay muchas cuestiones que no tomamos en cuenta. A lo largo de mi carrera he tenido amigos que también han decidido construir una familia, empezar a invertir en otros procesos que pueden ser complementarios. Algunas personas deciden darle tiempo a cada una de las etapas de su vida, pero esto se vuelve un caminito que cada quien lo va construyendo, que no hay prisas, que no hay nada, aunque la sociedad te genera un poco de presión. Aquí en México seguimos, te sigues haciendo el postdoctorado y te siguen diciendo que eres estudiante y te preguntan, ¿cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo vas a volver a trabajar? ¿Ya vas a trabajar? Y realmente no se ve a la academia como un trabajo real cuando estamos estudiando y eso es parte importante de reconocerlo, de saberlo y estar tranquilos con uno mismo que estamos trabajando, que pues, lamentablemente no tenemos las condiciones laborales, no tenemos, creo que por ahí una slide más, en el cual, ¿puedes darle la siguiente, David? Pues hay una gran cantidad de realidades que podemos ir construyendo a través de esto. Y esto nos lleva justamente a que hay pocas plazas de investigación en las cuales nosotros podemos acceder. Lamentablemente, las condiciones que hoy en día tienen los investigadores en Latinoamérica son muy precarias o incluso en algunos casos, no quiero decir nulas a nivel de ya de investigador consolidado, pero sí no son las de un trabajo tradicional, que lamentable hacen que el investigador no se quiera jubilar y se mantenga ahí estando en etapas ya de edad muy avanzada, donde la ciencia a lo mejor, hay muchos científicos, ojo con esto, muchos científicos de gran edad que son unas máquinas y siguen produciendo lo que tienen que producir. Pero hay muchos otros que entran en una zona de confort
en el cual pues te mantienes ahí para poder seguir haciendo ciencia, pero a lo mejor no le estás brindando espacios a las nuevas generaciones. Y ahí es donde empieza este cuello de botella que nos empieza a frustrar a los que estamos aspirando a poder alcanzar esos puntos. Las prestaciones laborales como estudiante investigador, ya sea maestría, doctorado e incluso el postdoctorado en México y no sé si en toda Latinoamérica, pero me atrevo a decir que en muchos países son nulas, o sea, seguimos siendo estudiantes y es una beca. A diferencia que en Europa o en algunos otros países tú desde el doctorado eres un trabajador, tienes las mismas prestaciones con cualquier trabajador y eso a veces desmerita y te da ganas de querer salir adelante. No es que hagan mejor ciencia, sino que tienen a lo mejor un panorama un poco que te brinda más oportunidades. Y al final del día eso nos lleva a que las oportunidades son limitadas y que dentro de la academia, como en cualquier otra área, vamos a toparnos con grandes retos como la toxicidad, el cansancio, el maltrato por parte de los investigadores, por parte de los compañeros. Es un ambiente que aún a pesar de que seguimos trabajando en ello, sigue siendo bastante machista y violento en el sentido de que hay mucha gente que a nivel académico pues se siente hostigado, desmeritado y eso hace que el proceso se vuelva cada vez más cansado. Pero insisto, no es una cuestión de decir la academia no es el camino, simplemente reconocer que es un camino que no es tan simple y no es tan lineal como cualquier proceso en la vida, y que si toman el curso, siguiendo spoiler, hay unas sesiones en las cuales vamos a poder hablar sobre cómo sobrevivir a los posgrados, entonces, y a esta carrera académica. Y bueno, te cedo la palabra, Dani, aquí con esto. Espero no desilusionarlos con la Aquí, academia, pero ojo, es divertido. justo ese es el siguiente punto, porque parecería que estamos totalmente en contra de la academia y que lo que queríamos era persuadirlos de no hacer un doctorado y no hacer 10 postdoctorados. Pero no, realmente aquí el tema es cuáles son esas habilidades que debes de tener. Y hay varias cosas que tienen que aprender porque estas también son realidades de la academia, ¿no? Es una carrera que te permite tener mucha libertad, tanto creativa como en tus tiempos, como laboral. Vaya, a veces eres más esclavo de tus células o de tus experimentos. Pero comparado con otras vías profesionales, es bastante abierta en ese sentido. Es muy divertido, todo el tiempo estás rodeado de gente súper inteligente, todo el tiempo tienes conversaciones muy alineadas a lo que te apasiona. Bueno, creo desde mi muy particular punto de vista, como alguien que al final no se dedicó a la investigación, es una de las mejores maneras para cambiar el mundo de manera positiva. Em, en mi caso, yo les comparto que yo cuando empecé la carrera, toda la carrera, los 5 años que yo me tardé en terminar, yo quise ser investigador. Y yo tenía, desde que estaba en el colegio, en la preparatoria, tenía súper fijo esa idea y tenía esta obsesión de que algún día iba a ganar el premio Nobel eh, y a inventar una revolución biológica. Em, pero en el camino me fui dando cuenta que no era para mí. Gran parte de la razón es una que yo soy muy torpe con las manos y en ese momento no sabía que tengo un déficit de atención bastante severo, entonces no podía poner atención correctamente en los experimentos, pero sobre todo yo no tenía tanta tolerancia a la frustración y como soy torpe, no me salían muchos experimentos, entonces eh, pues me enojaba y me frustraba y dejaba de lado todo. Cuando pues la razón por la cual no salía mi PCR era porque a varios tubitos no les había puesto polimerasa, a algunos les ponía doble polimerasa, pero no DNTPs y así. La academia puede ser por ustedes, sí. Hay varias maneras de identificarlos, también hay muchas vías dentro de la academia. No solamente es una, no todos los laboratorios son tóxicos, tampoco todos los laboratorios tienen investigadores con los que es fácil trabajar. Es un lugar perfecto si eres una persona introvertida, es un lugar perfecto si eres una persona extrovertida. Y creo que lo más importante para que se lleven hoy a casa sobre la academia es que a pesar de todas las dificultades que hay en Latinoamérica, es una carrera muy noble porque es complementaria con otras carreras, con otras vías que puedes hacer en paralelo. En el caso de Marco, por ejemplo, él aparte es activista por la ciencia de educación para niños. Puedes comunicar, puedes dedicarte también a la política, puedes dar clases, puedes hacer consultoría, etcétera. Y esas son, a mí me parece, las bondades de la academia. Yo Ay, sí, sumaré un par, sí. Dani. Adelante, adelante.
porque no me quiero quedar con la cosquilla de decir que la academia es mala, porque la verdad es que me ha dado muchísimas bondades. Te permite viajar, te permite hacer, o sea, ya si uno piensa un poco, te permite hacer muchas cosas, conectar con gente que es sorprendente. Si les apasiona la ciencia como a mí, seguramente hay puntos en el cual tú estás realizando un experimento que eres la única persona en el mundo que está logrando saber ese conocimiento, adquiriendo o viendo ese fenómeno. Entonces, esas pequeñas chispas de alegría que te puede dar la ciencia justamente construyen y hacen que este proceso, que si bien no es fácil, se vuelva bastante amigable. Ojo, no con esto quiero decir que hay que empezar a trabajar en un ambiente tóxico y decir, a pesar de que sea tóxico, con esto voy a salir adelante. Siempre hay que buscar lo mejor para ustedes y es justamente lo que vamos a explorar aquí, que hay muchos caminos en los cuales tú te puedes ir construyendo y puedes ir encontrando esa paz que te va a ir dando la ciencia, la academia o cualquier área de estudio que quieras desarrollar. Estoy muy, muy de acuerdo con eso que estás diciendo. Y ahora, ¿la academia es para todas? No, la verdad es que no. Yo disfrutaba trabajar mucho en un laboratorio, a mí me encanta estar en un laboratorio, pero no me encantaba trabajar con ciertas personas en investigación. Entonces, yo muy temprano en mi carrera, antes de terminar, dije, bueno, vamos a probar todo. De hecho, me volví loco y el último año de mi carrera intenté en política, hice mi tesis en la Cámara de Diputados, me metí a una consultoría como pasante, eh, empecé a buscar trabajo en empresas y creí que yo iba a seguir la otra ruta correcta que me habían dicho. Esta es la ruta que tal vez muchos de ustedes, los que no quieren ser investigadores, eh, quieran seguir. Terminas el pregrado, consigues tu primer brete, trabajo, laburo, como sea que le digan de sus países. Después de un año te dan tu primer ascenso, te conviertes en jefe o jefa. Después, yo pensaba, después de 3, 5 años de estar trabajando, ahorrando, hacer un MBA y hasta había empezado a hacer cuentas para hacer un MBA, según yo, en el MIT. eh, pero no fue así. Y ahorita les digo por qué. Pero el caso es que muchas veces nos meten en la cabeza esta idea de que a los 35 años ya va a ser el CEO de una empresa farmacéutica o de una empresa de alimentos o de una empresa de cosméticos, lo que sea. En estos días he estado, ustedes están muy jóvenes, creo que cuando ustedes nacieron apenas estaba saliendo al aire, pero no sé si hayan visto Doctor House, esta serie de médicos, buenísima, si no la han visto, totalmente recomendada, está en Netflix. La estaba viendo y justo estaba reflexionando al hacer estas diapositivas, porque uno de los doctores que tiene, los tres doctores que tiene en su equipo en las primeras temporadas, tienen 26 años. Y yo decía, ¿qué tanto influye esta idea de que a los 26 años vas a ser uno de los mejores, tienes a uno de los mejores especialistas médicos del mundo en las cabezas de las personas? Porque eso no es realista. No es realista pensar, había un capítulo en el que justo una de las pacientes era directora ejecutiva de una empresa cosmética y tenía 32 años. ¿Eso es realidad? Pues no, la verdad no, a menos de que tu papá sea el dueño de la empresa farmacéutica, que por supuesto pues habrá casos, ¿no? La realidad es que también las vías se ven muy así. A veces tu primer trabajo es en una CRO, a veces es en ventas, a veces encuentras alguna posición en una farma, de ahí, en efecto, haces tu MBA o haces otra maestría, o te sales y te vas al doctorado, o empiezas en consultoría y después te mandan al doctorado. A veces te casas, a veces te divorcias, a veces tienes hijos. Se lo estoy diciendo yo como hombre que no tengo esa presión que todas las mujeres van a enfrentar, que sus tías cada vez que las vean les digan, bueno, ¿y para cuándo vas a tener hijos? Y que el reloj biológico te empiece a hacer tic-tac en la cabeza. Esto también está bien. Y a veces está bien tener un periodo de descanso, volverse loco si abrir una pastelería, una florería, trabajar en una empresa, en un ramo random. Probablemente alguno de ustedes esté en esa situación. El único lugar donde encontraba un trabajo era en una empresa, no sé, de telecomunicaciones. Yo tenía compañeros de la carrera que trabajaban en una funeraria, en agencias de seguros. Y está bien, es un proceso en el que tienes que ir moviéndote, desarrollar nuevas habilidades y ubicándote en la industria. ¿Por qué? Porque la realidad de la industria también puede llegar a ser bastante negativa.
Y es algo que ustedes pusieron en los formularios que hemos estado haciendo y en las encuestas que hemos estado haciendo. La percepción va mucho hacia acá. Nos dicen que podemos trabajar en investigación y desarrollo, pero pues casi ninguna empresa hace investigación y desarrollo en América Latina. Los salarios son tremendamente decepcionantes cuando ves los salarios de entrada. En México, por ejemplo, los salarios de entrada, tu primer trabajo, más o menos el promedio anda por debajo de $500 al mes, cuando pues las expectativas, obviamente al estudiar una carrera tan de vanguardia que es el futuro, pues nos dicen otra cosa. Em, la universidad definitivamente no los preparó para lo que venía, para el mundo real, para ninguna posición. O sea, no importa que hayan estudiado en el MIT, no van a estar listos para la realidad de la industria. Y eso es algo sobre lo que hay que lidiar y estar perfectamente conscientes desde ahorita, sobre todo quienes están en los primeros semestres de la carrera, que así va a ser y que el primer puesto en el que se desenvuelvan como profesionales, si se van por este lado, van a tener que aprender prácticamente desde cero. Por supuesto, los conocimientos, la forma de pensar que les da la universidad va a ser una base fundamental, pero no van a estar listos, eso es un hecho. Y bueno, esto que seguramente también varios profesores, varias personas les van a decir, en la industria necesitan todavía más conexiones, mejores conexiones para ir creciendo. Y ese es el lado negativo, pero también hay un lado positivo. Cada vez hay más empresas que están invirtiendo en innovación, en investigación y desarrollo. Cada vez, por eso me llamaba tanto la atención los que pusieron que su ideal era trabajar en una startup. Em, Cada vez hay más startups, cada vez tienen más oportunidades. Hoy a mí me emociona mucho lo que se ve en Argentina y en Chile, porque hoy trabajar para las personas que hoy están estudiando biotecnología, trabajar en una de esas startups que verdaderamente está creando cosas disruptivas, ya es una realidad. Ese habría sido mi sueño cuando yo estaba estudiando, de terminar y trabajar en Microma, en Notco, en STAM, acá en México en Polybion. Eh, en aquellos tiempos, pues no era una realidad. Entonces, las señales son que en efecto, ahora sí, la biotecnología es el futuro y esto va a seguir creciendo. ¿Cómo saber si la industria es para ti? Em, para mí, el tema es, valoras la estabilidad por encima de la curiosidad. Si a ti lo que te mueve es más tener una familia estable, tener un salario mes con mes, em, y no tanto cambiar el mundo con tu conocimiento, sí se puede cambiar el mundo también de este lado, pero no es individual, es más un trabajo en equipo. Em, es muy diferente trabajar en una multinacional que en una startup, también es algo que tienen que saber. No es tan estable una startup, por eso ahí lo puse. Necesitan habilidades sociales. Ahí sí una persona introvertida a lo mejor no va a desenvolverse tanto, pero van a necesitar desarrollar otras habilidades. Y sobre todo, que es algo que ahorita les voy a explicar más a fondo, el término industria es demasiado amplio, demasiado, demasiado amplio. O sea, industria no significa absolutamente nada. Hay cientos de posiciones diferentes, cientos de roles diferentes que pueden jugar en una empresa biotecnológica y ahorita les vamos a mostrar. Pero bueno, entonces, ¿es real que solamente hay dos opciones para quienes estudian algo relacionado con la biotecnología? La realidad es que no. Hay muchas otras opciones que pueden seguir y en lugar de ese camino de dos vías, se ve un poquito más como esto. Tienes una formación base y de ahí tú vas a ir desarrollando tu camino y puedes ir primero para acá, luego para acá. Eso es a lo que me refería al principio, con que no hay carreras lineales. A veces vas a la derecha, a veces vas a la izquierda, a veces tienes que dar 3 pasos hacia atrás, a veces saltas 3 metros hacia adelante. Y hay muchas empresas, muchas organizaciones internacionales, incluso gobiernos, en donde ustedes se pueden desenvolver. La industria, por ejemplo, perdón, la academia, se ve realmente así. Tú puedes hacer un doctorado, 10 postdoctorados y en algún momento salir a trabajar en una consultoría, en algún momento salir a crear tu propia startup, decidir que solamente quieres dar clases, trabajar o especializarte en bioseguridad, en bioética,
salirte a trabajar en una empresa también, por supuesto que se puede, especializarte en comunicación, divulgación, hacerte youtuber, hacerte TikToker de divulgación en ciencia. Cada vez hay más vías y ustedes van a tener muchas oportunidades. Em, y así se ve realmente la industria. No es que todos los trabajos estés trabajando o en un laboratorio o enfrente de una computadora. Hay algunos en los que estás en la planta de producción, hay algunos en los que te toca ir a visitar hospitales, hay algunos en los que te toca salir al campo, a ensuciarte las manos y a meter las manos a la tierra en los cultivos. No es una sola ruta, sino que es una especie de raíz que se va bifurcando y va desarrollando nuevos caminos conforme avanzas. Entonces, lecciones importantes para que ustedes anoten, eh, tomen nota en sus casas. No hay rutas correctas. Eso de que tienes que terminar el doctorado antes de los 30, inmediatamente después tener hijos o ya haberte casado, por supuesto que no. Si hiciera yo, es más, voy a hacer eso en los siguientes días. Voy a revisar de todos los alumnos, todos mis compañeros de generación, que eran como 20 y algo. Para empezar, ¿cuántos están casados? Yo hasta el momento solamente he recibido invitaciones a 2 bodas. No sé, o sea, supongo que hay gente que no me invitó a sus bodas, pero yo calculo que ni la mitad está casada a sus 35 años. Y pues la verdad es que ninguno la tiene como súper resuelta, ¿no? Obviamente les cuento esto viniendo de una universidad pública. Probablemente los números sean muy diferentes en una privada. Bueno, hasta aquí. Dudas, preguntas, chistes, quejas, sugerencias, anécdotas. Eh, ¿Vamos bien? Ok. Ahí por ahí pregunta. eh, a este comentario lo voy a hacer de una vez. Dice Marco Aurelio que él es de provincia en su país y al estar en la academia le solían decir que la única salida para el biólogo era ser maestro o trabajar en instituciones públicas. Me llamó mucho la atención esto que decías. Al menos yo, y ahí ustedes pongan si eso es cierto. Creo que los biotecnólogos, antes de querer ser biotecnólogos, tenemos dos opciones. O queremos ser médicos o queremos ser biólogos. Yo era de los que quería ser biólogo. Y no lo fui porque todo el mundo me espantó. Me dijo, lo único que vas a poder ser como biólogo es maestro de secundaria. Eh, y no es nada que ver. O sea, yo he conocido biólogos en esta vida que tienen trabajos verdaderamente fascinantes. Eh, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que fue directora de la Comisión para América Latina y el Caribe de la ONU, es bióloga. Eh, hay varios directores de cine que son de formación biólogos. Entonces, bueno, es muy, muy cierto. Juan dice que quería ser sociólogo. Ok, bueno. Ahí levanten la mano los que querían ser médicas o médicos, o los que estudiaron medicina, ¿no? Creo que por ahí había 2 o 3 registrados. Bueno, si no hay preguntas, vamos a avanzar a la parte que sigue y vamos a hablar sobre salidas profesionales para las biotecnólogas, las biólogas, bioquímicas. Eh, ¿Cuál es su superhéroe favorito? Spoiler alert, este caso de estudio muchos de ustedes ya lo han visto. Si alguno de ustedes ha estado conectado a alguna de mis pláticas sobre biología sintética o sobre biofuturos, ya conocen este caso de estudio, pero ahora van a tener un twist que me parece que ninguno de ustedes ha visto. Mi superhéroe favorito es Spider-Man. ¿Por qué? Porque es un producto de la biotecnología, porque puede producir, independientemente de cómo haya adquirido sus poderes, era como eh, una abeja, una araña radioactiva, una araña mutante, una araña transgénica. Es un producto de la biotecnología. Porque, ¿cómo obtiene sus poderes Iron Man? Por la herencia de sus papás millonarios, ¿no? Igual Batman. Ok, buenas respuestas. Spider-Man tiene algo particular como producto de la biotecnología, y es que puede producir uno de los materiales más versátiles de la naturaleza, que es la seda de araña. La seda de araña, para quien no lo conozca, es un biomaterial eh, que está compuesto por un complejo fibroso de proteínas fibrosas, que en combinación puede tener varias características diferentes. Cada araña tiene su propia combinación de polipéptidos y en general tienen propiedades que están relacionadas con la resistencia, con la dureza, comparando con el Kevlar, por ejemplo, que es el material con el que se hacen los chalecos antibalas, es bastante más duro y aparte es biodegradable, es hipoalergénica, vaya, es un material maravilloso. Pero el problema
es que es imposible de producir de manera tradicional. La seda de gusanos, por ejemplo, esa literalmente se produce cultivando gusanos y haciendo que los gusanos estén produciendo todo el tiempo la seda. También es un material de un compuesto, una combinación de proteínas. Pero si tú tratas de cultivar arañas, no vas a poder porque las arañas son sumamente territoriales, son animales, ahí los biólogos nos pueden decir un poco más, pero no vas a poder cultivar arañas para que produzcan seda a tu voluntad. La solución es la biología sintética. Si alguno de ustedes, seguramente los que vienen del Symbio Bootcamp, ya están súper metidos en el tema, eh, ya saben que la biología sintética es el uso de herramientas de ingeniería para la biología, para diseñar y rediseñar sistemas biológicos, sobre todo diseñar sistemas que no existen en la naturaleza. Eso es lo que hizo una empresa que se llama Spyber, que para muchos de ustedes probablemente sería la empresa de sus sueños. Es una empresa que está en Japón y que durante muchos años estudió el genoma de arañas, el proteoma también, sobre todo todas las proteínas que están relacionadas con la producción de seda. Desarrollaron un software que les permite identificar cuáles eran o predecir con cierto grado de sensibilidad cuáles eran las probabilidades de que ciertas combinaciones de péptidos dieran ciertas características físicas. Y con base en eso empezaron a hacer pruebas, diseñar prototipos, desarrollaron un sistema por el que enseñaron a bacterias. Ellos usan E. coli y Saccharomyces, es una combinación, no es un cultivo de dos etapas, eh, para producir ciertos tipos de proteína. Hicieron el escalamiento a nivel bioreactor y empezaron a desarrollar estas fibras con el biomaterial. Y hoy tienen más de 20 diferentes biomateriales hechos con seda de araña, que algunos son similares a la mezclilla, otros al algodón, otros al poliéster. A mí me parece una empresa fascinante porque utiliza el ciclo de ingeniería de una manera extraordinaria. Aprendieron sobre el genoma y la naturaleza de las arañas. Con base en eso hicieron diseño biológico, diseñaron sistemas biológicos eh, de primer nivel y de súper nueva generación. Construyeron prototipos e hicieron varias iteraciones hasta que lograron desarrollar muchos productos. Esta es una empresa que para mí es ideal para analizar a qué se puede dedicar un biotecnólogo, una biotecnóloga, porque ustedes piensen desde sus casas cuántas personas se necesitan para hacer todo esto. ¿Hay alguien que se considere la super biotecnóloga que el mundo esperaba que pueda hacer absolutamente todo esto? Desde la ciencia básica del estudio del genoma de las arañas hasta el escalamiento del bioreactor y el procesamiento, el proceso downstream para separar las proteínas y luego formular las fibras. ¿Alguno de ustedes levanta la mano y dice, yo podría hacer absolutamente todo eso? Por supuesto que no. Es un trabajo en equipo y es un trabajo que requiere muchísimas personas. Spyber, si alguno de ustedes quiere trabajar en Spyber, tiene todas estas posiciones que les voy a ir diciendo. Em, el primer paso es la investigación básica y la primera salida profesional de las que vamos a hablar es la investigación científica. En cada una de estas fichas, esta presentación se las vamos a compartir para que ustedes puedan analizar más a detalle. Ahorita me voy a ir muy, muy rápido en cada una de estas salidas profesionales, pero en cada una nada más les explico que tiene más o menos qué es lo que hacen en el día a día en esta posición y cuáles son las habilidades que deben desarrollar. Y también aquí les dejé una notita, que tenemos un podcast, ahorita ya no hemos sacado nuevos episodios, pero en el podcast, en los 15 episodios que sacamos el año pasado, platicamos con gente que tiene estas salidas profesionales, entonces pueden ir a Spotify o a YouTube también a revisar estos capítulos. Pero bueno, esto es lo que ya les platicó Marco, vivir en el laboratorio, te dedicas 100% a hacer investigación, tu trabajo es básicamente hacer preguntas y encontrar las respuestas a esas preguntas. Sin ciencia básica, no hay startups, no hay empresas, no hay absolutamente nada. Entonces, también es muy válido que ustedes como profesionales en biotecnología se dediquen a simplemente generar conocimiento. Ese conocimiento probablemente ustedes o probablemente otras personas lo va a trasladar a el desarrollo tecnológico y particularmente aquí hay una vía que me gustaría destacar como una oportunidad sobre todo para el futuro y es el análisis bioinformático. Ahí cuéntenos también em,
Cuéntenos en el chat a quién le gusta la bioinformática, a quién se está especializando en eso, porque es de las áreas en las que más oportunidades van a haber. ¿A qué se dedican? Básicamente es análisis de datos. De todo tipo de análisis de datos, van a necesitar tener una capacidad muy crítica, seguramente van a necesitar programar, van a necesitar estresarse y lidiar con gente inútil todos los días, un pensamiento muy, muy analítico y también habilidades de comunicación científica. Hay varias vertientes dentro de la bioinformática. Hoy las que destaco es el análisis de datos y el diseño biológico, la modelación de sistemas. Aquí en Spider, por ejemplo, sería esta partecita de acá. El paso de la determinación de la estructura de las combinaciones proteicas hacia trasladarlo al conocimiento que se necesita para diseñar los circuitos genéticos, que es justamente la siguiente fase del desarrollo. Y aquí hay una posición que me parece sumamente interesante, que es ser ingeniera o ingeniero de organismos. ¿A qué se dedican estas personas? A diseñar, construir circuitos genéticos, a optimizar cepas. Ya volvemos. Creo que a Dani se le murió la conexión. Dani se nos quedó trabado. ¿Aún no me escucha a mí? Sí, sí, lo Sí, escuchamos Marco. bien. Venga, muy bien, pues bueno, esto pasa cuando estamos con la tecnología. Pero bueno, lo que les hablaba Dani es que justamente que un ingeniero en organismos, pues se dedica un poco a hacer un complemento de todo lo que estábamos trabajando. Desde trabajar en el laboratorio, desarrollo de ingeniería de rutas metabólicas, toda la parte del diseño de nuevos organismos, y se nos fue también la presentación junto con Dani. Eh, Ahora regresamos, tranquilos, que eso no pasa nada. Es parte del sistema de aprendizaje del uso de herramientas digitales. De momento, vamos haciendo un poco de contarme cómo se sienten hasta el momento. Pero venga, abran el micrófono, que es que así verlos de colmenitas arriba. ¿En qué punto están Emocionados. ustedes de su carrera? Emocionados, me Iluminados. parece eso muy bueno. Iluminados, me parece fenomenal. Yo estaría frustrado, no sé ustedes, pero a Sí, veces me bueno, un agobia la poco, vida. sí. Más como recién Sí, sí, a veces, egresado de biotecnología. claro, claro. O sea, a veces nos cuesta reconocerlo, pero también la vida nos agobia y eso es bastante normal, es bastante tranquilo. Bienvenido, Dani. Este es un truco que uso cuando tengo que ir al baño para que no se vea mal pausar la presentación. No, no es cierto, el internet me traiciona. ¿Hasta dónde me perdieron, Marco? Estabas hablando de las habilidades del ingeniero de organismos. Ok. Intenté retomarlo, pero te fuiste con toda la presentación, entonces no fue posible. Está bien, muy bien, muy bien. Vamos a retomar. Y ahí mientras cuéntenme si tienen alguna duda, alguna pregunta. Eh, ok, ahí pueden ver otra vez la presentación. Y ya, ya estás. Seguimos. Les estaba diciendo que este es el área de mayor desarrollo, sobre todo en empresas de biología sintética. Entonces es algo que les recomiendo mucho revisar. Después de esta parte, ahí viene, sobre todo para quienes estudiaron alguna ingeniería. Yo siempre he dicho que, bueno, Marco, Juan, me parece también Anto, tú también eres ingeniera, Alonso también es ingeniero. En nuestras carreras, y seguramente ustedes tienen también compañeros así, hay quienes son solo biotecnólogos y hay quienes son solo ingenieros. Entonces, las personas que están más de ese lado de ingeniería van a poder encontrar oportunidades muy interesantes en el tema de bioprocesos. Hoy en día, uno de los grandes retos para la biología sintética es el escalamiento de procesos para que estos biomateriales puedan llegar a competir en escalas más industriales y desplazar a otros materiales más tradicionales, como el algodón o las fibras sintéticas. Entonces, este es un trabajo en el que te metes a la planta piloto y te metes al diseño de este
de todos los procesos, tanto los procesos de fermentación como los procesos upstream y downstream, hasta el desarrollo de productos. Una tendencia hacia futuro que también quiero resaltar aquí es la tendencia hacia la automatización. Y eso es algo también muy, muy importante que se queden bien grabados, que hay ciertas tareas rutinarias de laboratorio que en los siguientes 5 o 6 años, sobre todo a nivel industrial, van a ser cada vez más robots. Entonces, el énfasis va a ser mucho más en que ustedes tengan habilidades de diseño biológico y no tanto habilidades manuales. El pipeteo prácticamente en el futuro, probablemente en la siguiente década, el pipeteo va a ser cada vez más automatizado. Entonces, yo, si fuera ustedes, no invertiría mucho tiempo en convertirme en el mejor pipeteador del condado. Preferiría invertir tiempo en hacer todo, en utilizar de manera más racional todos estos procesos. Y es algo bien importante de aquí para atrás. Todas las áreas en las que las 5 salidas profesionales que les mencioné hasta aquí van a ser muy afectadas por la automatización. Después viene el desarrollo ya de productos. Ya tienes tu proceso de fermentación, tus 20 procesos de separación hasta que purificaste tu biomaterial. Y ahora viene lo que pasa después. Ya la última parte de la cadena hasta llegar al mercado. Y aquí hay varias posiciones. Aquí resalto 3 posiciones en particular. Esta, la verdad, no es nada divertida, es aseguramiento de la calidad, pero la puse acá porque es una de las áreas de entrada. O sea, es donde más oportunidades van a haber, más vacantes van a haber, sobre todo en empresas farmacéuticas, en empresas en el ramo alimenticio. eh, y es un lugar donde pueden aprender bastante. Al final es el punto de entrada porque todas las personas que trabajan en una empresa tienen que estar en el mismo canal cuando se refiere al aseguramiento de la calidad. Insisto, sí he conocido gente que dice que su pasión es la calidad. Eh, es gente bien aburrida también, como, como su trabajo, pero pues para todo hay en esta Oye, viña del Señor. oye, La verdad, lo que es. Yo solamente tiro factos. Este es uno un poquito más interesante. Eh, algunos de ustedes seguramente tendrán alguna materia que se llama Administración de la Producción, Ingeniería de Producción, Ingeniería Industrial. Es esto, es cadenas de suministro, es asegurar que lleguen tus materias primas y que esas materias primas se transformen correctamente en productos. Es una posición sumamente analítica, sumamente ingenieril, donde hay mucho crecimiento en empresas de todo tipo, desde la industria de alimentos hasta la industria farmacéutica, la agroindustria. Aquí también van a haber muchas oportunidades para quienes se quieren dedicar más a ese lado de la ingeniería. Y bueno, estas son 6 posiciones de ciencia e ingeniería. Cuéntenme si alguno de ustedes tiene interés por alguna de estas. Kisbeli, tienes una pregunta. Adelante. Sí, me escucho. Sí, te escucho. Vale, mi pregunta es, o sea, porque viendo todo lo que explicas aquí, yo soy licenciada química realmente, pero siempre me he preguntado por qué si hay como que todo un conjunto de profesionales sensacionales detrás de una startup, ¿por qué no tienen tantas grandes tasas de éxito? Si viendo esto, no sé, yo pensaría que deberían de ser millonarios todos. Es una excelente pregunta y ahí tengo 2 respuestas para ti. No hay respuestas definitivas, hay muchísimas razones. El primer error que yo he visto en las startups, y al final tengo las slides de emprendedores, pero el primer error es que hay gente que trata de hacer las cosas una sola persona. Entonces, ves startups que durante los primeros 4 o 5 años es una o dos o tres personas. La verdad es que así no se puede. Y la segunda tiene que ver justo con la siguiente slide, eh, que es cómo llevas esto ya a la realidad y al mercado. Algo bien importante que quiero que sepan también de Spyber, les juro que no es patrocinado, aunque debería. Y ya les he dicho que tienen que patrocinar este caso de estudio.
pero tienen ya un producto en el mercado. Si ustedes van al sitio web de Pangaya, que es una empresa británica que también produce moda con biomateriales, van a poder comprar esta hoodie. La verdad es que no es tan cara. Y el punto es cómo hacerle para que tu producto, porque por más que tengas el mejor biomaterial del planeta, llevarlo al mercado requiere de una serie de habilidades que no todos tienen. Y esas habilidades muchas veces se ven reflejadas en estas otras 5 salidas profesionales que tengo para ustedes. Aquí hay algunas divertidas. Bueno, es que, a ver, lo divertido va a ser subjetivo. Hay a quien le gustan mucho las leyes, hay a quien le apasiona la contabilidad. Entonces se la van a pasar súper bomba como analista de asuntos regulatorios. Evidentemente es un área súper importante y también aquí hay buenas oportunidades, sobre todo en el ramo farmacéutico. Eh, ¿Por qué? Porque para que todo esto llegue al mercado, hay primero que pasar por todos los trámites gubernamentales para que lleguen. Entonces, aquí, este sí es ya un trabajo de oficina. Tienen que ser muy administrados, tienen que saber gestionar proyectos, tienen que ser muy pacientes para que puedan llevar este producto a tener aprobación regulatoria. Esto no lo tiene Spider, por eso tiene ahí un asterisco, pero también muy probablemente muchos de ustedes su primer trabajo va a ser en investigación clínica, porque dentro de todos estos trámites regulatorios, cuando hablas de un fármaco, tiene que pasar primero por las pruebas clínicas. Hay muchísima investigación clínica que nosotros no vemos, pero todo el tiempo hay fármacos en evaluación. Debe haber hoy en día más de 10.000 fármacos en evaluación en todo el mundo, y para eso también se necesita una combinación de habilidades entre gestión de proyectos y conocimiento científico. Eh, si ustedes están más del lado creativo de la vida, les gusta el diseño, les gusta la publicidad, también hay posiciones en las que se pueden especializar como profesionales científicos que además saben de mercadotecnia para poder comunicar toda esta ciencia súper compleja de la farmacéutica, de la industria agrícola, de los biomateriales al mercado. Y si lo de ustedes es ser súper organizadas y saber gestionar cosas, hay una posición que es súper ambigua, que hay de todo en todos lados, en todas las áreas de las empresas, que se llama Project Manager, y que básicamente es gestionar proyectos específicos dentro de la empresa. Y si tu proyecto es obtener una aprobación regulatoria, habrá una persona que se encargue a gestionar ese proyecto. Si tu proyecto es desarrollar una campaña de publicidad para llevar esto a un segmento bien específico de la población, habrá quien se dedique a esto. Em, y la otra, que si lo que a ustedes les gusta es el dinero, entonces esta posición es para ustedes, que se conoce muy elegantemente, yo diría, las empresas entre más mamadoras sean, más lo van a llamar así, es business development, o sea, ventas. Es un trabajo evidentemente súper importante y respondiendo a lo que decía Kisbelli, em, si no tienes buenos vendedores, pues tu empresa no va a crecer y probablemente vas a fracasar. Si a ustedes les gustan las ventas, si a ustedes les gusta salir a hablar con clientes, si son extrovertidos, si son buenos negociando, aquí encontrarán buenas oportunidades y también es una de las posiciones de entrada en las que solemos empezar nuestras carreras. Si alguno de ustedes empezó en ventas o está ahorita en un trabajo en ventas, siento que, y ustedes díganme también en el chat si no es así, pero creo que es una posición en la que la gente como que siente que está desperdiciando su potencial. Yo no lo vería tan así. La verdad es que es bien interesante, es una vía con muchísimo crecimiento y en la que definitivamente tienen que desarrollar habilidades técnicas eh, muy, muy específicas. Entonces, no se sientan mal, no es que sea una posición de bajo nivel científico, se necesita y definitivamente hay ciertas cosas que para venderla necesitas saber muchísima ciencia. Y si no, traten de vender un termociclador de tiempo real allá afuera y díganme si no van a necesitar mantener una conversación muy elevada con alguna científica. Bueno, hasta aquí.
¿Alguna de las materias que cursaron en su carrera sienten que les va a servir para esto? Por aquí dice Kisbeli que hay que tener mucha habilidad de venta. Coincido, no todos la tienen, súper coincido. A mí me han dicho, me han ofrecido varias veces posiciones de ventas porque hablo y comunico y soy extrovertido y todo. La verdad es que soy terriblemente malo vendiendo. Pero bueno. Ok, ahí cuéntenme, ¿qué materias más o menos les suenan que van a servir hasta ahora? Y bueno, aquí vienen, hasta aquí, esas siguen siendo academia o industria. ¿Están de acuerdo con eso? Hasta aquí siguen siendo habilidades relativamente relacionadas con las que nos enseñaron en la escuela. Em, Ahora viene, estas son las posiciones para los neurotípicos. Ahora vienen las salidas profesionales para los que, como yo, somos neurodivergentes. Si a mí me preguntan por qué quise estudiar biotecnología, a mí lo que me motivó desde niño fue Jurassic Park. Yo quería crear dinosaurios. Yo sí me quedé con esta idea de que se podía desextinguir a las especies. Hoy sabemos que no, que no es posible hacer eso, eh, pero De momento. de momento, sí va a ser posible extinguir especies. Esto, a ver, hay otras, habrá otro momento para discutir todos los aspectos de este caso, eh, pero obviamente es algo que salió a la luz, que generó muchísima polémica y que seguramente ustedes veían en noticieros, depende cómo sean sus familias, pero probablemente hasta lo discutieron en alguna cena o tuvieron que explicarle de qué se trataba a su amigo Tech Bro, que estudió administración de empresas y que creyó que aquí iba a haber mucho dinero. Bueno, sí, sí va a haber mucho dinero. Pero a ver, ¿esto qué preguntas nos plantea? La verdad es que genera muchísimas nuevas oportunidades para la biotecnología, pero también genera interrogantes que van a abrir cada vez más estas líneas que les voy a platicar. Y el primero, justamente como está comentando aquí Gabriela, analistas en bioética y bioseguridad, biocustodia, son posiciones que cada vez van a ver más ahorita es más en gobierno, en organizaciones no lucrativas, think tanks, organizaciones que se dedican a la prevención de riesgos, pero una empresa como Ginkgo Bioworks, por ejemplo, que tal vez hoy no sea el mejor ejemplo de una empresa de éxito porque la están pasando bastante mal, eh, tiene una división específica para evaluar riesgos de bioseguridad y biocustodia. Una empresa como Colossal Biosciences tiene una posición que es la directora de bioética, que es a la que seguramente van a ver en noticieros. Ay, ¿qué les digo? Muy controversial esta persona, esta doctora, pero es una posición bien interesante que si a ustedes les gusta esta onda más filosófica, se pueden especializar. Por supuesto, hay vías de especialización, maestrías en bioseguridad, doctorados en bioseguridad, en bioética, y que cada vez van a haber más porque cada vez las preguntas van a ser más complicadas. Y otra que también yo siempre trato de transmitirle a los y las futuras biotecnólogas es que hay que hacer algo para que esto deje de pasar, para que la gente siga creyendo deje de creer que los transgénicos son del diablo. Y para eso necesitamos más comunicadoras, más personas que se especialicen en divulgación y también van a ver que ya hay más puestos, sobre todo los puestos relacionados con marketing, que van a exigirles tener ciertos conocimientos para la comunicación de la ciencia. Van a haber cada vez más personas que exclusivamente se dedican a la comunicación, a la divulgación científica. Y bueno, también aquí esta es una posición que hoy, aquí ven muchísimas habilidades, pero realmente las habilidades dependen de qué tipo de comunicación hagan. Si es comunicación más enfocada en el marketing, si es más enfocada en ventas, si es solamente divulgación, si es escrita, si es periodismo. Hay también varias vías en las que pueden profundizar y creo que muchos de ustedes podrían encontrar oportunidades bien interesantes. Otra vía que se habla poco, de hecho son las siguientes dos, es el tema político. Yo siempre he dicho que necesitamos a más personas de ciencia que se dediquen a la política. Entonces, aquí muchos de ustedes, ¿por qué no pensar que pueden no solamente ser asesores, sino que pueden llegar a ocupar cargos técnicos
Idealmente, la persona que dirija los ministerios de ambiente tendría que tener formación científica. Generalmente los ministros de salud son médicas o médicos. Entonces también hay que empezar a impulsar más la participación de las científicas en el sector público y en la diplomacia. Este es bien interesante. Hay cada vez más puestos en la ONU, en la OCDE, en la FAO, en la OMS, que requieren conocimiento científico para la diplomacia y que bueno, me encantaría hablarles súper a profundidad de este tema, eh, pero los voy a dejar con la duda. Y bueno, estas son 15 posiciones, 15 trayectorias a las que se pueden dedicar como profesionales en biotecnología. Así que con base en esto, yo les pregunto, ¿cuál es el trabajo de sus sueños? ¿Alguno de estos queda con lo que ustedes quieran hacer? Todos quedan. ¿Hasta el de calidad? No me mientas. Sí, también. No, está Dani, bien, hay gente que le gusta la calidad. es esencial. Me La disculpo con seguridad toda la industrial. gente que hace calidad por Dani. Ahorita alguien así como súper apasionado se tatuó la norma ISO 9001-2007. No, es broma, Tenemos es broma. grandes amigos en calidad. Eh, ok, aquí veo que sí, que les gustaron. Muy bien. ¿Alguno de ustedes piensa que quiere ser su propio jefe o jefa? Bueno, para ustedes, la única opción es ser emprendedoras. Dentro del emprendimiento, y ya con esto vamos a terminar, hay varios roles. No todos los emprendedores son CEOs, que es este famoso término del jefe, ¿no? La jefa. El Chief Executive Officer. Si a ustedes les gustan los reflectores, si les gusta mandar, si les gusta organizar, esa es su posición. Pero hay algo bien interesante que creo que tenemos que hablar más en las comunidades científicas, porque la posición que realmente podrían ocupar ustedes es como el Chief Science o Chief Technology Officer, que son las y los científicos que están adentro del startup liderando los esfuerzos de investigación, porque normalmente las bio-startups van a tener una capacidad mayor de innovación. Están las personas que se dedican a las operaciones, están las personas que se dedican a las finanzas, al marketing. Entonces, cualquiera de las posiciones que les dije ahorita las podrían desarrollar en una startup. Y algo que creo que tienen que saber, tanto quienes quieran iniciar una startup como trabajar en una startup, es que estas posiciones no son tan rígidas como las que les acabo de mencionar. Y con eso me refiero a que van a tener que hacer mucho más de lo que supuestamente dice su descripción de puesto, porque al ser menos empleados necesitas saber más cosas. Yo mi primer trabajo lo tuve en una startup y les juro que aprendí desde hacer contratos, literal, redacté contratos, redacté políticas públicas para una institución de salud pública, eh, hice acuerdos de negociación de transferencia de tecnología, hice esfuerzos de consultoría, hice estudios de mercado. Barrí, me tocó limpiar, me tocó ocupar roles para literalmente lavar el baño en las peores épocas del startup. Y a eso es a lo que me refiero, como aunque sean el Chief Financial Officer, muy probablemente tendrán que hacer más de lo que en teoría tendrían. Y bueno, aquí les dejo algunas notas para quien quiera emprender. No es para todos, no todas las tecnologías pueden ser una startup. Es difícil, requieren mucho dinero, requieren el liderazgo, requieren saber trabajar en equipo. Y bueno, hoy la realidad es que hay pocos fondos de inversión, pero cada vez más. Poco a poco van a ver que esta vía se va abriendo tanto para quienes quieran empezar una startup como para quienes quieran trabajar en una startup. Me encanta. Chief Mantenimiento Officer. Tienes que hacer de todo. Y bueno, hay muchas, muchas, muchas salidas más. Eh, Prácticamente con esto estamos terminando. Les voy a dar un consejo. Eh, Ese consejo es que no necesitan tener su vida resuelta ni a los 25, ni a los 35, ni a los 45. Se vale seguir explorando y es cuestión de tiempo. Hay quienes la tienen más fácil en la vida y hay quienes la tienen más difícil.
Entonces, tampoco se estresen si ven que a su compañera, por la que no daban 3 pesos en la carrera, le está yendo súper bien, porque a veces también es de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Eh, y bueno, no se comparen con otras personas por esto que les dejo aquí, con el volcán Arenal en Costa Rica de fondo. Y Y bueno, yo seguramente sumaré, tienen muchas Dani, preguntas. Adelante, adelante, Marco. sumaré para cerrar esto que está diciendo Dani, que eso también se trata de hacer equipo, ¿saben? O sea, a veces uno cree que puede lograrlo solo y si bien puede hacerlo tal vez, le va a costar más trabajo. Y cuando trabajas en equipo, la ciencia tiene que ser colaborativa en cualquiera de las vertientes que quieran. Comunicación, investigación, industria, academia. Dani y yo nos conocimos en el 2008, 2000, sí, 2008. 18. Y desde entonces hemos, no, sí, 2018, efectivamente, en el 2008 no. 2018, es que parecía mucho tiempo aguantar al Dani. Y desde entonces hemos hecho mucha buena mancuerna y cada uno va explotando sus habilidades, sus cualidades, y eso nos ha hecho poder crecer esta comunidad. Entonces, con esta comunidad, nuestro objetivo también es hacer que ustedes empiecen a conocer más gente como ustedes, a generar contacto, a hacer networking y poder ver que hay un mundo de gente, de locos por ahí, biotecnólogos, que queremos cambiar y revolucionar cómo se está haciendo la ciencia hoy en día y en nuestra región que es Latinoamérica, que tiene un gran potencial. Y bueno, que bienvenidos a All Biotech y dudas y preguntas, con todo gusto estamos aquí en ello para resolverlas. Pues seguramente tiene muchas preguntas, entonces vayan levantando la mano quien quiera preguntar, ahí pongan las preguntas en el chat si son introvertidas, introvertidos. Mientras se van formando para las preguntas, les recuerdo, otra vez comercial descarado, si quieren profundizar en esto, tenemos un curso para ustedes. Eh, Les explico, el curso consiste en 12 sesiones, 3 de ellas son clases teóricas como la de hoy, 4 son talleres en los que trabajamos mucho más de la mano con ustedes de aquel lado, y a mí en lo personal lo que me parece más interesante son los conversatorios en los que vamos a invitar por algunas de las salidas profesionales, 5 específicamente que vimos hoy, a 4 personas que ya están trabajando y que les van a compartir su experiencia desde lo que les ha tocado vivir y van a poder hacer preguntas directas.